El presidente Lasso firmó el reglamento para el uso de armas letales y para garantizar la seguridad jurídica de militares, policías y guías penitenciarios. Los militares que dan seguridad en Guayaquil aumentan a 1.500 y combatirán 9 bandas narcocriminales. Solo 3 de los 7 consejeros de Participación Ciudadana conocieron la denuncia en contra de la fiscal Diana Salazar. Largas filas de camiones en la vía Riobamba-Guayaquil por los trabajos de reparación que durarán 10 días. 3 informes sobre la muerte del general Gabela se adulteraron durante el correísmo, según el perito Roberto Mesa. Las noticias en Televistazo con Juan Carlos Aisprúa. Bienvenidos a una nueva jornada de noticias en Televistazo Estelar este jueves 1 de junio. Las acciones para combatir la inseguridad continúan. Inseguridad. Los militares siguen en las calles. El presidente Guillermo Lasso firmó el reglamento para la aplicación de la ley del uso legítimo de la fuerza. El documento establece los mecanismos para el uso de armas letales y se garantiza además la seguridad jurídica de militares, policías y guías penitenciarios. Paul Romero con el informe. Este jueves entró en vigencia el reglamento para la aplicación de la ley de uso legítimo de la fuerza para militares, policías y guías penitenciarios. El presidente Guillermo Lasso firmó el documento en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a donde asistieron los ministros del Frente de Seguridad. La elaboración del reglamento estaba pendiente desde agosto del año pasado, mes en el que se publicó la ley de uso legítimo de la fuerza en el registro oficial. El absurdo de que el policía debe esperar a que el delincuente le dispare o dispare a un ciudadano se terminó. La fuerza pública puede actuar con la seguridad de que la normativa lo respalda, que los instrumentos legales guiarán de forma razonable la actuación de los jueces y fiscales para que ningún uniformado sea enjuiciado por hacer su trabajo. En el reglamento se establecen los niveles para el uso legítimo de la fuerza. Estos son verbalización, control físico, técnicas defensivas, fuerza potencialmente letal y fuerza intencionalmente letal. Sobre la base de un principio universal del derecho, que es la legítima defensa, el policía y el militar van a usar las armas letales. Así no es nada muy complicado. Lo que sí se necesita es que la gente esté muy bien entrenada para tener un juicio correcto. En el reglamento también se garantiza el patrocinio legal a los integrantes de la fuerza pública que podrían ser procesados penalmente por el uso de armas letales en casos de violencia extrema. Como dice el Código Orgánico Integral Penal, amenaza la vida del servidor policial, militar o guardia penitenciario o de terceras personas, habrá que hacer uso de la arma letal para poder neutralizar a la amenaza que se está viviendo en ese momento. Militares, policías que causen lesión, daño o muerte a otra persona no serán detenidos ni separados de la institución mientras no exista una sentencia ejecutoriada. Tampoco irán a cárceles comunes, sino a recintos adecuados por la Secretaría Nacional de Personas Privadas de Libertad. La ley de uso legítimo de la fuerza incluye a los militares para ampararlos legalmente en caso de usar sus armas. El patrocinio, la posibilidad de defenderse en libertad y un fiscal especializado están entre los temas que crea esta norma. Patricio Díaz lo explica. Entre los cambios que plantea la ley de uso legítimo de la fuerza están incluir a las Fuerzas Armadas en las entidades que tendrán amparo legal cuando usen armas letales. Es decir, ante amenaza inminente de muerte o lesiones graves de terceras personas o de la servidora o servidor. En el caso de que alguien pudiera acusarlos de uso indebido de la fuerza, la ley les garantiza el patrocinio institucional por parte de profesionales de derecho de su respectiva entidad. La Fiscalía deberá contar con una unidad especializada para la investigación de casos donde se hayan producido lesiones o muerte causadas por la policía o Fuerzas Armadas.
Y en el caso de los jueces, la ley les pide que procuren que en las investigaciones por uso indebido de la fuerza, la servidora o servidor pueda defenderse en libertad, utilizando medidas alternativas a la prisión. Esta norma se conecta con otra aprobada recientemente sobre la seguridad integral, que confirma la facultad de los militares de, en cualquier momento y lugar del país, realizar controles de armas y explosivos como parte de las labores de seguridad, a lo que la ley de uso legítimo de la fuerza incorpora que con ese mismo fin de control pueden ingresar al interior de los centros de rehabilitación social, sin necesidad de un estado de excepción. Además, las dos normas ratifican la coordinación que en temas de seguridad deberán tener policía y fuerzas armadas bajo sus respectivas competencias constitucionales. 2 cuerpos mutilados dentro de sacos de yute fueron hallados esta mañana en el distrito Nueva Prosperina, el más violento de Guayaquil. William Young informa que esto ocurre pese a que horas antes más de 500 policías y militares intervinieron en esa zona. No pasaron ni 24 horas desde que los militares y policías intervinieron en el distrito de Nueva Prosperina y se reportaron 6 muertes violentas. La mañana de este jueves se encontraron sacos de yute con restos humanos. Cuando llegó personal de criminalística, comprobó que eran parte de los cuerpos de 2 hombres asesinados. Y a menos de 2 kilómetros encontraron las otras partes de los cadáveres desmembrados y con una nota en la que grupos criminales se atribuían este hecho. La policía tiene claro que esto tiene relación con la guerra entre bandas en este sector del noroeste de Guayaquil, el más violento de la urbe. En este distrito, que incluye la populosa zona de Monte Sinaí, viven más de 360,000 personas. Y es el sector con más sicariatos. La tarde de este miércoles, 4 personas fueron asesinadas en esta misma zona, entre ellas una niña de 10 años que fue víctima colateral de estos violentos enfrentamientos entre grupos delictivos. Las Fuerzas Armadas agruparán a 1.500 militares para los operativos en Guayaquil. Son entrenados en combate urbano y llegarán de otros cuarteles para sumarse a las intervenciones. El detonante fue el incremento de las muertes violentas en lo que va del año. Ya son 1.021 asesinatos en solo 5 meses en Guayaquil, Durán y San Borondón. Según el jefe del grupo de tarea, Amílcar Alvear, es necesario aumentar el número de uniformados para las intervenciones en el puerto principal. Ahora hay 1.000 y en 2 semanas serán 1.500. Realizar nuevas estrategias y seguir realizando operaciones ahí, hasta neutralizar a esos grupos que se encuentran irrealizados, hasta neutralizarlos. Tenemos, creo que la experiencia, tenemos el personal, tenemos el armamento que nos ha Estado y lo vamos a emplear. Indicó que antes de llegar a esta ciudad, los están entrenando en combate urbano, incluso a militares que cumplían funciones administrativas en otros cuarteles. No solo vendrán a patrullar, según Alvear, quieren capturar a los cabecillas. Eso va a depender del análisis de inteligencia que nos dé la información y nosotros tomaremos la estrategia a dónde llegar con el personal operativo, el personal táctico. Pero estarán junto a la policía, que en sus informes revela que son 9 las organizaciones narcocriminales que se disputan los barrios de la ciudad para comercializar drogas y traficar armas. Y a mediados de junio llegarían otros 2.000 policías para las operaciones en Guayaquil. Jorge Glass enfrentará un nuevo proceso penal por presunto peculado en una obra adjudicada dentro del plan para la reconstrucción de Manabí luego del terremoto del año 2016. Según la fiscal general, la vía no era prioritaria y dejaron de lado obras urgentes. Informa Jacqueline Rodas. Jorge Glass, sentenciado por las tramas de corrupción de los casos Sobornos y Odebrecht, ahora enfrentará un nuevo proceso penal por peculado. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, le formulará cargos por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la vía Manta-Coliza, construida con fondos de la Ley de Solidaridad creada luego del terremoto de 2016. Según Salazar, se dejó de lado obras urgentes por esta, a la que se destinó $68 millones del Fondo para la Reconstrucción de Manabí. Este proyecto, a pesar de que no cumplía con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad, Emergencia, Reconstrucción y Reactivación, fue adjudicado con fecha 30 de marzo de 2017 y establecido como prioritario,
sin tomar en cuenta que existían 587 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, de vivienda, salud y educación, que requerían de atención inmediata después del terremoto. Un informe de Contraloría es parte de los elementos de convicción que presentará la fiscal en la audiencia. Ya pidió fecha y hora a la Corte Nacional de Justicia. Junto con Glass serán procesados Carlos Bernal, quien a la fecha fue secretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico. La apertura de este nuevo proceso y la reciente reactivación del caso Singue, donde también será investigado Jorge Glass, se dan en medio de acusaciones y amenazas en contra de la fiscal, quien denuncia que la quieren sacar del cargo para que los casos queden impunes. Glass está en libertad provisional desde noviembre del año pasado y prevé pedir la prelibertad. Su situación podría cambiar luego de la nueva audiencia, donde se decidirá si le dictan medidas cautelares. El perito Roberto Mesa, encargado de reconstruir el informe sobre el asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea, Jorge Gabela, encontró 3 versiones alteradas de su pericia elaborada en el año 2013. Pese a que la información está incompleta, señaló que sí podrá determinar los nombres de los presuntos responsables del asesinato. Paul Romero sigue este caso. La información para la reconstrucción de la pericia sobre el asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea, Jorge Gabela, está incompleta. Lo reconoció el perito Roberto Mesa, contratado por el gobierno tras una orden de la Corte Constitucional para que elabore un nuevo informe. De los 10 elementos probatorios esenciales para la reconstrucción del tercer informe, solamente faltan 2 elementos. Esos elementos ya fueron solicitados. Mesa evitó responder cuáles son los 2 elementos probatorios que faltan para avanzar en la investigación. Sin embargo, ofreció que en el nuevo informe constarán los nombres de los presuntos autores intelectuales del asesinato del general Gabela, quien denunció irregularidades y actos de corrupción en la adquisición de 7 helicópteros Drup para la FAE en 2008. Sí, va a ser posible. Nombres y apellidos. Y material respaldatorio, obviamente. Según el perito, de la información entregada por las distintas instituciones del Estado, más de 26,000 fojas, encontró 3 versiones adulteradas del informe que presentó en 2013, en donde concluyó que el asesinato tuvo vinculación a las denuncias de Gabela sobre la compra de las aeronaves. Que la Fiscalía General del Estado y la Contraloría realicen una investigación en el marco de sus competencias para emprender las acciones sancionadoras correspondientes a los exfuncionarios que en su momento fueron responsables del manejo del informe del Comité Interinstitucional. El informe definitivo, con los nombres de los implicados en el asesinato del excomandante de la FAE, estará en 2 meses. Los contratos de telefonía móvil están en proceso de negociación. Las empresas involucradas son Claro y Movistar. La telefónica mexicana Claro tiene una participación en el mercado ecuatoriano del 52%, mientras que la española Movistar alcanza el 31%, pero en el país hay un tercer actor. Se trata del estatal CNT con el 17% de participación. Desde 1993 entraron a operar en el mercado ecuatoriano Otecel y Conecel, hoy conocidas por sus nombres comerciales Movistar y Claro. Sus contratos de concesión fueron renovados en el 2008 y vencen en este 2023. Pagaron en conjunto $308 millones por los derechos de concesión y en 2018 330 millones más por acceso al espectro que les permitió instalar la red 4G. Los contratos contemplan que adicionalmente las empresas paguen el 3.93% de su facturación anual, que en el 2022 fue entre las 2 operadoras de $1.500 millones. La renegociación está avanzada, según la ministra de Telecomunicaciones, en un 80%. Falta un 20%, que son unos 2 o 3 temas un poco que se han quedado rezagados para el final, pero eso es muy poquito, es decir, el contrato está prácticamente negociado. Pero ¿cuál es la participación en el mercado ecuatoriano de las operadoras de telefonía móvil? Claro, tiene 9.162.000 abonados a todos sus servicios. Movistar cuenta con 5.419.000 abonados. CNT, el actor estatal, tiene poco más de 3 millones de clientes.
En total, en el Ecuador hay 17.650.000 líneas activas, pero solo 10,5 millones de ellas cuentan con tecnología 4G. Y es que la cobertura de esta señal a diciembre del 2022 alcanzaba solo el 78% del territorio nacional y no siempre con una calidad acorde a los estándares requeridos. Pero, ¿en cuánto está valorada la concesión para este 2023? Están como informes preliminares en este momento para una revisión técnica final y poder obtener ahora sí lo que usted me pregunta, una valoración. ¿Y cuáles son los aspectos que incluye esta nueva negociación? Compromisos de cobertura de todas las áreas rurales que falten en el curso de vida de los contratos. Tarifas sociales, esto es tarifas diferenciadas por grupos sociales o vulnerables. Calidad de servicio. Mediciones de calidad del servicio a nivel general de todos los estamentos y usuarios, independientes de la tarifa o el plan que tengan. Repotenciación de la señal para que el Ecuador llegue a 4G al menos lo más pronto posible. Este nuevo contrato incluirá la prestación de servicios de seguridad en aspectos específicos que solicitan algunas entidades. La Fiscalía está pidiendo sus ayudas tecnológicas y digitales para los efectos de persecución, en el caso de ellos de los delitos, que es lo que les corresponde, la Policía para la parte de las investigaciones, el Ministerio de Defensa y en lo suyo y el Interior, y así son diferentes temas de tecnología, de celulares, de ubicaciones, se tienen que valorar, establecer y que van a hacer, ya están inclusive en borrador, cláusulas contractuales a cumplirse. La renegociación de los contratos debería estar cerrada antes de que estos venzan, con Claro en el mes de agosto, con Movistar en noviembre. Desde este 1 de junio se cerró la vía que conecta Guayaquil con Riobamba por trabajos de mantenimiento vial en el sector de Trigoloma del cantón Payatanga tras constantes deslizamientos de tierra. Esto afecta a los transportistas y a 12 comunidades que al momento están incomunicadas. Durante 10 días se mantendrá cerrada la vía Balvanera-Payatanga-Cumandá por trabajos de mantenimiento vial en el sector de Trigoloma del cantón Payatanga, debido a que las lluvias registradas en los últimos días ocasionaron constantes deslaves que afectaron un tramo de 50 metros de la vía. Los trabajos de remoción de tierra lo efectúa maquinaria del gobierno provincial de Chimborazo en coordinación con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Según las autoridades, les tomará hasta el próximo 10 de junio rehabilitar el tramo. Por esta vía está prohibido circular buses y tráileres. La medida tomó por sorpresa a decenas de transportistas que buscan llegar hacia la costa ecuatoriana. Columnas de vehículos se formaron en tramos como Balvanera y Tablón. Porque tomar la vía Guaranda, por acá por Guamote. Mucho más lejos. Claro, lejos. Son 12 comunidades del sector de Trigoloma del cantón Payatanga que están incomunicadas. Habitantes como José Paguay están preocupados porque no pueden trasladar sus productos a otros cantones. Aquí ahorita por el momento sacamos frijol, maíz, lo que es el choclo, y está botado ahí. Mientras tanto, la ciudadanía y los transportistas esperan se habilite esta importante arteria vial que une la costa con la sierra ecuatoriana. Y precisamente tras el cierre de la vía Riobamba-Guayaquil, que conecta a la sierra con la costa, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas estableció 2 rutas alternas. Mucha atención. Hasta el 10 de junio, hasta la próxima semana, la carretera Balvanera-Payatanga-Cumandá estará restringida al tránsito. En su lugar, los conductores podrán optar por la vía Guaranda-Babahoyo-Guayaquil o podrán también ir por la ruta alterna número 2, la LOAC Santo Domingo-Guayaquil, que está ubicada más al norte justamente del territorio ecuatoriano. Vía alterna a LOAC Santo Domingo-Guayaquil debido a los cierres registrados en las últimas horas. Les contamos ahora que militares destruyeron un campamento en el sector Mina Vieja de Buenos Aires, provincia de Imbabura, donde se procesaba 6 toneladas de material aurífero cada semana. La planta era operada por la organización delictiva de los Lobos. Fabiola Santana con los detalles. El grupo de caballería Yaguachi descubrió un campamento de minería ilegal de la organización Los Lobos. En Mina Vieja de Buenos Aires, en Imbabura, los militares destruyeron esta planta artesanal de extracción de oro, en la que procesaban, según el ejército, 6 toneladas de rocas de donde extraían oro. Los réditos económicos eran de $5,000 a $60,000, según la información oficial. 4 personas huyeron en el momento de la intervención. El ejército encontró un molino industrial y 7,000 bultos de roca con oro listos para ser procesados
procesados, mientras otro cargamento iba a ser trasladado con poleas al sector El Verde. En esa planta de procesamiento, los militares destruyeron el molino, 5 lagunas de sedimentación y 7 generadores de energía. También incautaron 1.300 galones de químicos. Esta operación fue posible gracias a información de inteligencia militar. El Consejo Ejecutivo del Partido Izquierda Democrática confirmó su respaldo a la candidatura presidencial de Otto Sonnenholzner, mientras en Pachacutic acuerdan la unidad frente al proceso electoral y el postulante a la presidencia, Fernando Villavicencio, ya tiene a su compañera de fórmula. Patricio Díaz tiene el nombre. Andrea González Nader, guayaquileña de 36 años e ingeniera en medio ambiente, es quien acompañará a Fernando Villavicencio en la candidatura a la vicepresidencia de la República. Ha sido asesora en comunicación ambiental para organizaciones públicas, privadas y organismos no gubernamentales. Esta no será su primera participación política. En 2019 fue candidata a viceprefecta del Guayas por Unidad Popular y en 2021 a asambleísta nacional por Concertación, en la lista que encabezaba a Villavicencio. Mientras tanto, el Consejo Ejecutivo de Izquierda Democrática, luego de una larga sesión virtual, confirmó este jueves que el Partido Naranja apoyará la candidatura presidencial de Otto Sonnenholzner. Y estamos convencidos de que no nos hemos equivocado a escoger a un hombre con deseo de trabajar y de cambiar el país. Sin embargo, no irán en alianza para la lista de asambleístas nacionales. La Izquierda Democrática lo hará de manera independiente, pero postergaron la decisión. Dalton Basigalupo y Alejandro Jaramillo están entre las posibilidades. Pachacutic, el actual coordinador de la organización política, Marlon Santi, y Guillermo Churuchumbi, quien defiende su elección como nuevo coordinador, llegaron a un acuerdo que llaman de unidad. Esto frente a las próximas elecciones. Y en un documento mencionan ahí, por ejemplo, que van a trabajar de manera conjunta para la definición de las candidaturas a asambleístas nacionales. No mencionan la designación del candidato a presidente, por lo que quien hasta ahora preside el Tribunal Electoral del Movimiento confirma que se mantienen los 2 precandidatos, Leonidas Issa y Salvador Quispe. Porque cabe recalcar que en democracia interna del movimiento Pachacutic, la máxima autoridad en llevar estos procesos de democracia interna para poder elegir autoridades es el Tribunal Electoral. Sin embargo, surge un nuevo conflicto sobre quién debe ocupar la presidencia del Tribunal Electoral del movimiento. El anterior presidente fue destituido y ahora quiere recuperar su puesto. Son las cosas que pasan en Pachacutic. Tras el anuncio de la fiscal Diana Salazar de que no acudirá al Consejo de Participación mañana, esa entidad instaló la audiencia para que se ventilen las denuncias de plagio en contra de la funcionaria. Francisco Garcés nos cuenta cómo se desarrolló la sesión. Solo 3 de los consejeros de participación llegaron a la cita convocada por su presidente, Allen Berbera, para la audiencia pública solicitada por el colectivo Acción Jurídica Popular, que acusa a la fiscal Diana Salazar de plagio en su tesis. Vera estuvo acompañado de Yadira Saltos y Augusto Verduga. Pero la fiscalía había advertido públicamente que no acudiría al llamado del Consejo por considerar que no tiene la atribución legal para fiscalizarla, que es exclusiva de la Asamblea. Reiteró sus argumentos en 2 cartas que fueron leídas al inicio de la reunión, en la que indicó también que ella fue elegida por el Consejo de Participación Transitorio, cuyas decisiones quedaron blindadas por una sentencia de la Corte Constitucional. Pero Vera restó importancia a ese argumento. Ante la ausencia de la mayoría de consejeros, sus puestos fueron tomados por miembros del colectivo denunciante, entre ellos Richard González, juez del Tribunal Contencioso Electoral. Su presencia es importante porque como magistrado podría en los próximos días resolver la demanda contra el presidente del Consejo de Participación por una infracción electoral grave al haberse identificado con la Revolución Ciudadana. Pero González, en la mesa del Consejo, dijo ser parte de Acción Jurídica Ciudadana y participar en calidad de abogado en libre ejercicio. Frente a él se sentó Priscila Schettini, esposa del ex defensor del pueblo Freddy Carrión, preso por abuso sexual. Es crucial que nuestras instituciones académicas y gubernamentales tomen medidas adecuadas para investigar estas acusaciones de plagio y, de ser confirmadas, se apliquen las consecuencias correspondientes. Después de 1 hora y media de audiencia en la que los denunciantes leyeron varios párrafos de la tesis de Salazar, que aseguran son plagiados, Vera suspendió la sesión que se reinstalará este viernes para seguir analizando el tema.
En los próximos días se firmará un convenio entre el Ministerio del Interior y la Corte Nacional de Justicia para el uso de armamento incautado en operativos en contra de bandas delictivas. El informe con Bessie Granja. Este jueves, más de 2.600 armas de fuego y 1.722 municiones fueron destruidas por personal de las Fuerzas Armadas en Guayaquil. El armamento fue incautado en operativos militares ejecutados entre finales de 2022 y 2023. Guayas y Esmeraldas son las provincias que más se tienen las armas. Para dotar de más equipos a la policía y ante la crisis de inseguridad en el país, autoridades del Ministerio del Interior solicitaron a la Corte Nacional de Justicia que los agentes puedan usar estos dispositivos. El ministro Juan Zapata explica cómo se articula este pedido. Por lo tanto, esperemos que la próxima semana firmemos este convenio y ya pasen esa dotación, especialmente a las policías que están en las zonas de conflicto, y la munición va a servir también para la fase de entrenamiento de la Policía Nacional. Datos del Ministerio del Interior detallan que de 2016 hasta abril de 2023, en el país se han incautado 48.106 armas de fuego. De ese total, 35.700 están disponibles para que sean usadas por efectivos en labores policiales. A esto se suman más de 332.000 municiones. Actualmente ese material permanece embodegado hasta que las Fuerzas Armadas declaran su obsolencia y las destruye. Según el ministro, esperan poner en funcionamiento de los gendarmes los fusiles de última generación que están en manos de grupos de delincuencia organizada. Raúl Grefa es de la nacionalidad quichua del cantón Arajuno en Pastaza. Es el primer partero certificado por el Ministerio de Salud Pública. Johanna Duche cuenta que lleva 18 años aplicando las prácticas de la medicina occidental con el conocimiento indígena. La partería es un oficio que históricamente ha sido ejercido por mujeres, pero en el cantón Arajuno, en la provincia de Pastaza, Raúl Grefa, un hombre de la nacionalidad quichua, ha acompañado a mujeres a dar a luz, trayendo al mundo a 25 bebés en sus 18 años de experiencia, convirtiéndose en el primer partero certificado del Ministerio de Salud en esta localidad. No reconozco de mis tatarabuelas, han venido yo con esa experiencia. He estado viniendo yo a estos lugares. En Arajuno habitan 8.000 personas de las nacionalidades quichua, shuar y guaraní. Y esta diversidad hace que el subcentro de salud del cantón fortalezca sus estrategias de atención. Debemos mejor nosotros acogernos a la confianza y a los conocimientos de ellos para de esta manera trabajar conjuntamente, medicina oriental con medicina occidental. Incluso en los predios del Distrito de Salud, el grupo de parteros ha sembrado un huerto con plantas medicinales de la región para aliviar enfermedades en el momento del parto. Plantas de las cortezas, de las hojas. Con eso hemos hecho tener nuestros hijos sin enfermedades. Raúl, acompañado de técnicos del Distrito de Salud, hacen un control prenatal y verifican la salud de la madre y sus hijos en sus casas. Y le revisa a veces los bebecitos están de lado, sino a otro lado. Al momento, 74 mujeres en estado de gestación en este cantón prefieren ser asistidas por un partero certificado para dar a luz. Raúl y 14 mujeres parteras más trabajan voluntariamente para reducir las muertes neonatales en el cantón. Por el Día del Niño, médicos y enfermeras del Hospital Roberto Gilbert de la Junta de Beneficencia se disfrazaron y con dinámica celebraron con los infantes. Bessie Granja detalla las actividades que se cumplieron en esta fecha especial en Guayaquil. Dejaron a un lado sus mandiles y escogieron a sus personajes favoritos para llevar un poco de alegría a niños y adolescentes que junto a sus padres acudieron por atención médica al Hospital Roberto Gilbert de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. En superhéroes, en personajes, sí. Ponernos algo de color, de ponernos un antifaz, de ponernos un accesorio que les traiga risas, alegría, consuelo a nuestros pacientes y a sus familiares. Cada área escogió una temática, por ejemplo, los picapiedras. Y también Super Mario Bros. Otro evento que se cumplió en el puerto principal por esta fecha especial fue la Feria Educarte, que se realizó en los exteriores de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.
Allí se exhibieron y comercializaron productos elaborados por casas de acogida del Ministerio de Inclusión Económica y Social y del Centro de Adolescentes Infractores CAI. También la Fuerza Aérea Ecuatoriana celebró el Día del Niño con estudiantes de escuelas que disfrutaron de exposiciones de aeronaves. También en Quito los niños fueron homenajeados en escuelas y hospitales. Fabiola Santana con el relato de estos festejos. El Hospital Pediátrico Vaca Ortiz lució festivo este 1 de junio. El personal de salud también vistió disfraces de superhéroes, princesas y otros reconocidos personajes infantiles, con el objetivo de sacar sonrisas a los 300 niños que son tratados por diferentes enfermedades. Tenemos un momento de compartir también con nuestros especialistas y con cada uno de sus pacientes. En el área de oncología, los médicos entregaron a los pequeños obsequios. Uno de los integrantes del grupo musical Tercer Mundo los deleitó con melodías infantiles. Y creo que tendría sentido además procurar que este ambiente más alegre, más festivo, sea como la tónica del proceso de tratamiento. En las escuelas quedaron de lado los libros y los cuadernos. Los juegos, concursos y dinámicas fueron la tónica de la jornada. En el patio de la Unidad Educativa San Francisco, en el norte de Quito, los alumnos se disfrazaron y se divirtieron junto a padres y maestros. Y este es un momento muy feliz porque también ya nos dieron las medallas del campeonato. Fue la manera en que los adultos homenajearon y celebraron la infancia. Y un grupo de músicos ecuatorianos se ha unido para dar a conocer los sonidos ecuatoriales en una gira de conciertos y conversatorios en París, Francia. Olga Chan conversó con dos de los artistas que representarán al país. Un repertorio de la música ecuatoriana contemporánea será escuchada en Francia. Canciones con sonoridades de Ecuador que han sido compuestas por 5 artistas nacionales: Grecia Albán, Alex Alviar, Lisbeth Badaraco, Miguel Sevilla y Daniel Hidrobo, quienes juntos interpretarán temas como Vasija de Barro y Pobre Corazón. Estamos inspirados en el San Juanito, que es nativo de la zona de Imbabura, del Ecuador, también el carnaval, que es de Chimborazo, también se toca pasillo. Uno de los objetivos a futuro de la gira que arranca hoy es lograr hacer más presentaciones internacionales e involucrar a más artistas. Y estos espacios que se abren en esta ocasión en Francia para nosotros nos viene súper bien, ¿no? Y queremos que esto se siga dando. Esta experiencia también permite un encuentro con otros intérpretes ecuatorianos que residen en Francia para hablar sobre la evolución de la música nacional mediante conversatorios. Orgullo ecuatoriano en Europa. Finalizamos esta emisión de Televistazo Estelar. Más noticias desde las 5:55 de la mañana y también 24/7 en ecuavisa.com. Gracias por habernos acompañado. Gracias también por esa sintonía.